El domingo pasado estábamos predicando y cuando íbamos prácticamente por la mitad del mensaje, no sé qué pasó, pero se desató una cascada de milagros. Y los hermanos, todos los que estábamos aquí, comenzaron a dar testimonio de las cosas que Dios estaba haciendo en su vida. Muchos comenzaron a dar testimonio de esa poderosa vigilia, donde el Señor desató milagros maravillosos. Amén. Y entonces no pudimos, el mensaje quedó por la mitad. Entonces vamos en esta mañana a continuar con el mensaje, a terminarlo, pero antes quiero hacerle un resumen, porque yo sé que hay muchos de mis hermanos que están aquí que no vinieron ese día. Entonces, abra su Biblia, Juan capítulo 16, versos 23 y 24. Evangelio de Juan, si usted tiene allí, márquelo. Marque ese versículo, esos dos versículos, y declárelo sobre su vida. Juan 16, capítulo 16. Versículos 23 y 24. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entregar este tiempo que nos resta. He ido un poco rápido porque empezamos muy tarde debido a la lluvia y no queremos salir fuera de tiempo. Le doy gracias a Dios por este momento. Y le pido al Espíritu Santo, que es el Señor de esta casa, que nuevamente se glorifique en este lugar, se glorifique en nuestras vidas y en nuestros corazones, y tome el control hoy aquí, y que se haga solamente su voluntad. Que no sea la voluntad del pastor, que no sea la voluntad de los hermanos, que no sea la voluntad de hombre, sino que sea la voluntad de Dios. Señor, toma el control ahora. Llénanos, tócanos, háblanos. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de inconformismo. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de oposición. Todo lo que traba las cosas ahora en el nombre de Jesús se sueltan. Padre, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuánto? Todo. Amén. Estas son palabras de Jesús. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en esta mañana? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Miren, mi hermano, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es lo que nos mantiene firmes. El gozo de Dios es lo que nos mantiene vivos. El gozo del Señor es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, para creerle cada día más. Amén. Y estábamos hablando de autoridad el domingo anterior. Y decíamos que la autoridad es nuestra posición legal. Yo no tengo autoridad por mí mismo. Que la autoridad que yo cargo es la autoridad de Cristo, que Él la delegó en mí y en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para usar su nombre. En el nombre de Jesús. Como lo leímos allí. Amén.
Le voy a poner un ejemplo. Es como un embajador. Al embajador, por ejemplo, el gobierno colombiano le da, ¿cierto?, la autoridad de representar al gobierno colombiano en el exterior. O por ejemplo, un policía que tiene autoridad debido, que tiene autoridad concedida por las leyes de la nación. ¿Para qué? Para hacer cumplir la ley, para portar armas, etcétera, etcétera. Amén. Ahora, esa autoridad nos la delegó el Señor. No fue que nos la ganamos. Y tampoco la tenemos que mejorar, que tener más, que aumentarla, no. Solo la tenemos que recibir. Y entonces esa autoridad va a operar en mi vida siempre y cuando yo esté dependiendo del Señor. Si no, nanay, como dicen por ahí. O sea, que a más comunión con el Señor, más autoridad. Ahora, hablábamos de que hay una autoridad en lo natural, que es muy diferente de la autoridad que yo les estoy predicando en esta mañana. Porque la autoridad natural se puede obtener por medio de un título, decíamos, y les daba el ejemplo: si eres maestra o maestro, tienes autoridad sobre tu clase. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano te otorgó ese título de maestro. Y yo no puedo ir a tu clase y hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese título. Lo tienes tú. La autoridad natural también la da el dinero. Usted sabe que el que tiene plata, manda. ¿Sí o no? En lo natural estamos hablando. En lo natural, muy bien dicho. La autoridad natural también se puede ganar por la fuerza. Hay gente que tiene más fuerza que otra y eso es autoridad. Ahora, la autoridad también se puede tener por el carácter de la persona. Hay personas que tienen carisma y eso les da autoridad. Y usted puede ver cómo hay artistas, músicos, cantantes, ¿cierto?, que tienen una personalidad atractiva y llenan estadios y atraen a miles de fans. Todo eso es autoridad natural. Pero esos niveles de autoridad o esa autoridad de la cual yo les estoy hablando en esta mañana no tienen nada que ver con la autoridad que sí estamos hablando en esta mañana, que es la autoridad del Señor. Y la autoridad del Señor no tiene nada que ver conmigo ni contigo. No importa si somos viejos, si somos flacos, si somos gordos, si somos altos, si somos bajos. El Señor nos delegó el permiso de usar su nombre. Es como cuando tú firmas un poder. ¿Me estás entendiendo? Un poder. Firmas un poder a alguien y ese alguien ahora actúa y hace cosas a nombre tuyo. Así también, Cristo firmó un poder para que tú y yo podamos actuar o actuemos en su nombre. Amén. Entonces yo tengo ahora, como tengo autoridad, ahora tengo una posición legal. En otras palabras, ahora
y voy a repetir varias veces esta misma frase. Ahora tenemos derecho legal. ¿Qué significa el derecho legal? Una autorización para usar su nombre. Y con ella, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Entre otras, y es la que yo quiero tratar con ustedes hoy también, es de dar la orden. Pero pastor, ¿y eso qué es de dar la orden? ¿A quién le vamos a dar la orden? ¿A Dios? No, Señor. Dar la orden es usar su voz contra el problema. Dar la orden no es pedir. Recuerde que yo les decía que había dos tipos de oración. Una en la que yo pido y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo ore? Y Dios entonces pone algo en mi corazón y yo oro lo que está en mi corazón. Esa es una oración de petición, de pedir. Es una oración de abajo para arriba, hacia arriba, ¿cierto? Pero también hay otro tipo de oración que es la que nos interesa en esta mañana, que es una oración que va de arriba hacia abajo. Ahora yo no le pido a Dios, sino que ejerzo, escúchame bien esto, sino que ahora ejerzo su voz frente al problema. Ejerzo su voz frente al problema. No le pido que sane a esa persona. Ahora, yo le hablo al problema en el nombre de Jesús y el problema tiene que obedecer. Y por ejemplo, les decía, la Biblia está llena de órdenes. Vamos a ver algunas órdenes. Vamos a ver los ejemplos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 8:3, Jesús da la orden y dice, sé limpio. Mateo 8:3, se presentó un leproso delante del Señor. Y el leproso le preguntó, Señor, ¿puedes limpiarme? Y Cristo le dijo, sí, sé limpio. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dio la orden y al instante ocurrió el milagro. Otro ejemplo está en Marcos capítulo 7, verso 34. Cuando el Señor utiliza una palabra que está allí en la Reina Valera, que es efata, ábrete. Efata, ábrete. Dice Marcos, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Y enseguida el hombre recuperó la vista. Ahora hay otra orden y esta la da el apóstol Pablo. Está en Hechos 16, 18. Cuando le dice, sal de ella. Hechos 16, 18. Ustedes recuerdan ese pasaje de una mujer que tenía un espíritu de adivinación y cada vez que Pablo pasaba por frente de su casa, ella se les pegaba atrás y comenzaba a decirle, estos son hombres de Dios enviados a predicar el evangelio. Y eso desagradaba a Pablo. Y esto lo hacía, y dice que esta mujer lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. También Pedro le dice, levántate. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 6. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Pedro y Pablo se encontraron a un paralítico en la puerta del templo que se llama La Hermosa? Y dice, Hechos 3, 6. Y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la orden al problema, pero no porque tenga alguna fuerza. Le doy la orden al problema es porque tengo autoridad delegada por Cristo para ordenar. Que es diferente, mi hermano. No estoy enseñando nada raro ni nada distinto a lo que dice la palabra de Dios. O sea, que cuando yo le pido, es como si yo sembrara. Pero cuando yo doy órdenes, es como si yo estableciera cosas en el mundo espiritual, en el reino. Cuando yo doy una orden, o cuando usted da una orden, salen palabras. Y con las palabras sale poder. Y esa palabra poder está escrita allí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Es del griego dunamis, poder de Dios. ¿Por qué? Porque la orden es la orden de Cristo que sale de mí. Porque yo no tengo poder para hacer nada, mi hermano. Nosotros no tenemos poder para hacer nada. Pero Cristo sí. María, por ejemplo, le dijo al ángel, Señor, a Gabriel, Señor, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Y Gabriel le respondió, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Dunamis, en griego, vendrá sobre ti. Entonces, cada vez que usted o yo damos una orden, ¿qué sale? Dunamis, poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, quédense en Jerusalén, pónganse a orar allí en el aposento alto, ahí se los dejo, porque van a recibir al Espíritu Santo. Y cuando reciban al Espíritu Santo, recibirán ¿qué? Poder. Poder. ¿Por qué no dijo autoridad? Porque ya la tenían. Ya Cristo se las había delegado a sus discípulos. Ellos ahora tenían que aprender que no solo había autoridad, sino que ahora hay dunamis, poder del Señor. Dunamis. Jesús va caminando y la mujer que tiene un flujo de sangre lo toca. Y Jesucristo dice que el Señor se detuvo en seco y dijo, alguien me tocó porque poder salió de mí, porque dunamis salió de mí. Jesús va caminando en otro lugar y se encuentra con una higuera y no encuentra fruto. Y entonces Jesús le dice, nunca
nadie jamás coma de ti. Y se fueron. La higuera no se secó al instante, como en los otros ejemplos, como cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó. Pero sí empezó a secarse y tardó aproximadamente, digo yo por el registro bíblico, tardó 24 horas en secarse, porque al otro día cuando pasaron por el mismo sitio caminando, Pedro dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le dice: si ustedes ejercen fe, van a mover montañas. Con la fe de ustedes, las montañas se moverán. ¿Y qué significan las montañas? Los problemas, los obstáculos. Entonces, le van a hablar al monte. No le van a hablar a Dios que mueva el monte. Le van a hablar directamente al monte. Y le van a decir que Dios dice que se mueva. ¿Me está entendiendo? Siempre que usted hable, siempre que demos la orden, en el nombre de Jesús, va a salir ¿qué? Dunamis, poder de Dios. Siempre. Ahora, ¿el milagro se va a hacer instantáneamente? No, lo hemos visto, ¿cierto? Hay veces que sí se va a hacer instantáneamente, pero hay otras veces que no. Otras veces va a tardar quizá un día, 24 horas, una semana, un mes. Pero siempre tenga en cuenta que el dunamis, el poder de Dios, va a estar obrando. Va a estar obrando, porque ya usted soltó la orden. Aunque no la pueda ver, aunque no se dé cuenta de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, usted tiene que entender que el dunamis, el poder de Dios, está obrando, está operando. Y si ya usted dio la orden, entonces descanse en el Señor. Descanse en el Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ya está trabajando a su favor. ¿Me está entendiendo? Ese es el dunamis, ese es el poder de Dios que sale. Ahora, ahí fue donde quedé. Ahora, esto fue un resumen rápido, somero. Pero hay otra palabra ahora. Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de fuerza. Ya habló de poder. Ahora nos va a hablar de fuerza. Que es otra palabra. Que es una fuerza que está dentro de nosotros, mi hermano. Que es Cristo dentro de nosotros. Y esa palabra en griego es ischis, con J, ischis. Dunamis, poder, ischis, fuerza. Dunamis es el poder visible que obra desde afuera. Pero hay una fuerza que está dentro, que es una fortaleza interna tuya, mía, etcétera, que no se ve, pero que la tenemos. Y esa fuerza es Cristo, que te sostiene, que no te hace renunciar, que te hace que no abandones. Y Dios, mi hermano, siempre trabaja con los dos, con ischis y con dunamis. ¿Por qué hay mucha gente que ve milagros? ¿Por qué? ¿Por qué no ven milagros? Porque son
por dentro débiles, por dentro inconstantes, por dentro se derrumban con nada. Si no ven el milagro obrar, pierden la fe inmediatamente. Son gente que si usted o yo no los saludamos, ya se deprimieron, ya no gustan de ellos. Si por dentro tienen alguna deuda, algún problema, alguna situación, ya no quieren venir más a la iglesia. Así es, mi hermano. Exactamente. O como dice la pastora, si ya recibieron el milagro, ya no vienen más a la iglesia, porque ya no necesitan más nada. Entonces, Dios no solo tiene que crear dunamis hacia afuera, sino ishis, que es fortaleza hacia adentro. Esa fortaleza es la que te hace ser perseverante, es la que te hace ser constante. ¿Cuánta gente hay inestable ahora? Inestable en sus emociones, inestable hasta para congregarse, porque son gente que no se compromete con nada ni con nadie. Sí, así es, mi hermano. Y si la gente no se compromete, no es que no se compromete, es que no tienen ishis. No tienen fuerza de perseverancia para darle, para avanzar en los caminos del Señor. Ishis es una fuerza de Cristo que te da estabilidad, que te da constancia, que te da resistencia. Amén. Dunamis es lo que Cristo hace, pero ishis es lo que Cristo es. Y lo que, escúcheme bien, y lo que es Él, yo lo soy también. Amén. Ahora, fíjense en esto, curioso. Filipenses 4:13. En este versículo, en este único versículo, Pablo unió las dos palabras. Ahí, en ese versículo, encontramos, si usted lo lee en el original griego, ahí encontramos las dos palabras, ishis y dunamis. Filipenses 4:13. No, pero ellos se lo saben. ¿Quién no se sabe ese versículo? Levante la mano. Eso, mi hermano, usted se sabe la Biblia. No, pero está bien, así es, hermano. Me gusta que participen. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo, ahí está la palabra ishis, que traducido al griego original, ya, yo lo busqué en el texto griego de Nestlé, de Francisco de la Cuava, que es en español, y dice, tengo fuerza para todo. Eso significa ishis. Cuando dice todo lo puedo, en el griego original se traduce es tengo fuerza para todo. Todo lo puedo. Todo lo puedo es que tengo fuerza para todo. Tengo fuerza
y resistencia interior. ¿Por qué? Porque el Señor nos da su dunamis. Así se traduce. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Él me da su poder exterior y yo tengo un isgis, un poder interior. Amén. Ahora, bueno, el pastor, ¿por qué nos está hablando de todo esto? Estoy hablando de poder, estoy hablando de autoridad, que son las bases para dar la orden, Pero ahora, en estos minutos que me faltan, yo quiero hacer un somero bosquejo para que podamos entender un poco cómo se originó todo este tema de la autoridad. Entonces, tenemos que partir desde el momento en que Dios crea todo. Dios en un tiempo o en un momento, en la eternidad, decide crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Ahora, ¿por qué a Dios se le dio por crear los cielos y por crear al hombre? ¿Sabe para qué Dios creó al hombre, mi hermano? Para que el hombre aquí en la tierra exprese visiblemente la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Amén. Para eso. Ahora, yo quiero que usted ponga a volar un poco su imaginación. Imagínese que Dios creó un almacén. Llamó al hombre y le dijo, me vas a administrar este almacén. Y le entregó las llaves del almacén. En pocas palabras, Dios le dio autoridad al hombre para que administrara ese almacén. ¿Me está entendiendo? Hasta ahí fácil, ¿cierto? Ahora, ¿el almacén de quién es? De Dios, ¿cierto? El dueño del almacén es Dios. Ya. ¿Y el hombre qué es? Es el administrador del almacén. ¿Y las llaves qué son? La autoridad. Amén. Pero tenemos que usar la llave, o sea, su autoridad, siempre en comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Usted no puede hacer, aunque usted sea el administrador, usted no puede hacer lo que le da la gana en el almacén si usted primero no lo consulta con el dueño. ¿Sí o no? Entonces, si usted y yo le hacemos caso a Dios y tenemos comunión con Dios, este negocio, este almacén, esta tierra, tu casa, tu familia, tu negocio, tu emprendimiento, todo va a ir en victoria. Amén. Ahora, Adán y Eva tomaron la llave del almacén y empezaron a administrarlo. Dice la Biblia que ellos comenzaron a cultivar la tierra, a ponerle nombre a los animales, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Dios les había dado las llaves como administradores. Hasta ahí todo bien. El problema viene ahora, porque ahora aparece Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Los engaña.
les dice: Adán, así como vas en ese almacén, no vas a prosperar nunca. El dueño se está aprovechando de ti. El dueño te está explotando. Si quieres avanzar, si quieres que el negocio funcione, tienes que ser tú el dueño del almacén. Qué palabra bonita es esa, ¿cierto? Lo estaba alentando. Es más, Adán, tú tienes la capacidad. ¿Para qué necesitas a Él? ¿Para qué necesitas a Dios? Él no quiere que tú seas como Él. Él te quiere tener abajo. Dios no es tan bueno como parece. Y Adán, como se dice por ahí, se tragó el cuento. Lo engañó. Y cuando Adán y Eva comen del árbol de la muerte, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos se ponen bajo el enemigo ahora. Ellos rompen el pacto de comunión y de lealtad con Dios. Y se ponen ahora bajo el enemigo. Y entonces, cuando Adán y Eva son engañados, comen del árbol y meten veneno, ese veneno que se llama maldición, en sus vidas. Y comienzan a robar en el almacén. Entonces viene Satanás y les quita las llaves y se queda con ellas. ¿Y sabe qué hace Satanás? Les dice: traicionaste al dueño, robaste, eres un ladrón. Y el dueño, acuérdate lo que te dijo el dueño, que si lo traicionaba, ibas a morir. Y vas a morir ahora, porque merecen morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y así Satanás comenzó torturando al hombre todo el tiempo y diciéndole: ladrón, eres un traicionero, eres basura. La paga de tu traición es que vas a morir eternamente y para siempre. Ja, ja, ja. Y mientras, bueno, la risa de Satanás es más es más tenebrosa. Y mientras lo va torturando, Satanás, que le robó a Adán y Eva las llaves. Las llaves. Entonces, Satanás, con las llaves en la mano, entra al almacén y comienza a desbaratar el almacén, a romper las cosas, a romper las paredes, a ensuciar todo, a meter inmundicia, a meter maldición en la creación que Dios había hecho. Y mientras se está destruyendo todo lo visible y lo invisible, Satanás, ¿qué hace? Acusa al hombre. Lo acusa. ¿Y por qué lo acusa? Porque Satanás ahora tiene derecho legal para acusarlo. Porque el hombre verdaderamente robó en el almacén. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora el hombre no solamente está siendo torturado, no solamente perdió la autoridad porque le entregó las llaves al usurpador, porque Satanás es un usurpador, porque él no es el dueño del almacén. Lo que sucedió fue que él se quedó con la llave.
Por eso se puso el título de príncipe de este mundo. Entonces ahora viene Dios. ¿Qué hace Dios frente a esto? ¿Qué hace Dios? Ahora Dios tiene dos problemas, entre comillas. Uno, el hombre que traicionó y que merecía morir. Y dos, el usurpador que se quedó y se robó la llave del almacén. Dos problemas. Entonces, el padre manda ¿a quién? Al hijo. Y el hijo se hace ¿qué? Hombre. Viene al almacén el dueño del almacén, el real dueño del almacén, el dueño de todo. El dueño se hace hombre y dice: voy a recuperar otra vez la autoridad que le di a Adán y a Eva, la autoridad que ellos perdieron. Voy a quitarle la llave y voy a volver a recuperar toda la creación, porque los cielos y la tierra me pertenecen, porque yo soy el creador. Y Cristo se hace hombre. El problema es que cuando Cristo se hace hombre, la gente cree que Él es el inquilino. Pero no, Él es el dueño. Él es el dueño que llegó. Pero muchos creen que es el inquilino. Entonces viene Satanás, que acusaba de traicionero, de ladrón a Adán. Ahora llega Cristo, pero Satanás no lo puede acusar. Ahora hay un hombre que no traicionó, ahora hay un hombre que no robó en el almacén. Entonces, Satanás tiene 33 años y medio para hacer que Cristo robe, que haga lo que quiera, que convierta las piedras en pan, que se tire del pináculo del templo, que enamore a la samaritana. Pero Cristo no cae. No cae. O sea, que hay un hombre sobre el que Satanás no tiene autoridad. Y ese hombre dice: yo voy a morir por los que deberían morir. Y voy a cancelar la deuda de toda la humanidad. Amén. Así es, mi hermano. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que vino Cristo y dio su vida por nosotros. En otras palabras, pagó la deuda. La deuda de muerte, porque es una deuda de muerte, ha sido cancelada por el justo que pagó por los injustos. Amén. Y ahora dice la palabra que toda acta que decía culpable, Cristo tomó ese papel, lo cogió, lo pegó y lo clavó en la cruz del Calvario y despojó a todos los principados y a las potestades del derecho que tenían de acusar a la gente. Por eso ahora dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso.
muere por nosotros y paga la deuda. Desciende a lo profundo, allá donde está la muerte, y la muerte le dice, ¡ja, ja! Te voy a retener ahora, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo nunca había pecado. Entonces la muerte no lo pudo retener. Y Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó, le quitó la llave del pecado, de la muerte y del Hades al enemigo, al impostor. Y ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque ahora la muerte, mi hermano, nos lleva a más presencia de Dios. Porque ahora la muerte sabe que si morimos, vamos a la presencia de Dios. Amén. Le quitó las llaves. ¿Y qué hizo con las llaves? Cristo las tenía en la mano. ¿Y qué hizo? Se las dio a la iglesia. Voy a nombrar un nuevo administrador. Y ya no va a ser Adán el traicionero, ni Eva. Voy a nombrar una Eva nueva a mi iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves. Y a toda la iglesia. Son las llaves del reino para que ates y desates. Como yo te guíe en comunión. Y ahora, mi hermano, la iglesia somos los que tenemos las llaves. ¿Y qué son las llaves? ¿Y qué es la llave? La autoridad. ¿Me está entendiendo? Cuando Cristo entonces ya asciende a los cielos, dice que allá hay una cosa grande, sublime. El Padre lo corona como Rey y Señor del mundo visible, del mundo invisible. Como Rey y Señor de todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese edicto se publica y se hace público para que todo el universo entero lo vea y lo escuche. Atención cielos, atención tierra, atención infierno, atención demonios. Les presento al nuevo dueño. Él siempre fue el dueño, pero en esta nueva administración es Cristo el Señor. Es Cristo el Rey y Señor de todo y de todos. Amén. Póngase de pie. Y dice la Biblia que Él le ha dado las llaves de la autoridad a la iglesia. Mi amor, búscame allí si se puede. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Ahora usted y yo tenemos la llave. Tenemos la autoridad. Escribe, Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene ¿qué? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra
y ninguno abre. ¡Gloria a Dios! Las llaves entonces las tiene Cristo. Es más, Él mismo es la llave maestra. Y a nosotros nos dio las llaves. Por eso, dice que Él se dio a sí mismo. Por eso Él nos dio la llave. Y esa llave es la autoridad. ¿Para qué te sirve esa autoridad? Para hablarle al problema, para hablarle a la necesidad, para hablarle a la enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, sal fuera en el nombre de Jesús. Para declarar, te desato en el nombre de Jesús. Yo no sé con qué problema llegaste hoy a este lugar, pero sé que hay personas aquí, en mi espíritu sé que hay personas aquí que tienen que solucionar un problema y todavía no lo han solucionado. Otros están tras un negocio y no lo han podido hacer. Otros están detrás de un empleo y no ha salido todavía nada. Y si alguien llegó enfermo, es tiempo de darle la orden a esa enfermedad que se vaya, porque está ilegal en tu cuerpo, porque tú eres de Cristo, porque tú tienes la autoridad. Si alguien tiene una necesidad, es el momento para hablarle a ese espíritu de pobreza en el nombre de Jesús y decirle que se vaya fuera de tu vida. Fuera en el nombre de Jesús. Yo no sé lo que está sucediendo, pero ese problema, eso que no te deja dormir, ahora le damos la orden. Llámese como se quiera llamar. Llámese problema legal, problema financiero, problema familiar, lo que usted quiera. Démosle ahora en el nombre de Jesús problema. Te ordeno ahora en el nombre de Jesús que te vayas fuera de mi vida. Te lo ordeno ahora en el nombre de Jesús. Enfermedad que has estado tanto tiempo sobre mi vida, que has estado afligiéndome, ahora, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas fuera de ese cuerpo y te vayas al abismo ahora, en el nombre de Jesús. Toda situación, todo lo que te limita, todo lo que no te deja avanzar, todo lo que te tiene detenido, en el nombre de Jesús le damos la orden ahora que se vaya fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y este pueblo dice amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Cristo, por este momento. Gracias, mi Dios. Te pido que esta palabra, Señor, quede en los corazones de mis hermanos. Te pido, mi Dios, en esta hora que ellos puedan, Señor, recordar este momento. Que ellos puedan entender que tú le has dado autoridad, que tú le has dado fuerza y poder, isis y dunamis, para ellos, Señor, levantarse en contra de nuestro enemigo, en contra del problema, en contra de la situación. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.